Muy buenas noches, yo soy David Castro y esta es la programación El Dios Desconocido. Hemos estado ausentes por unas 3 semanas, decidimos tomar un descanso a fin de año del 2023, pero ya aquí en el comienzo del 2024 estamos ya comenzando de nuevo esta programación El Dios Desconocido. Y quiero, antes de empezar nuestra enseñanza de esta noche, desear a cada uno de ustedes un feliz año nuevo. Que la gracia de Dios abunde cada día con poder sobre vuestras vidas y que el eterno propósito de Dios que Dios tiene para ti sea alcanzado más y más este año. No olvides, eres bendecido con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Feliz año. Muy bien. Antes de entrar en el descanso de fin de año, estuvimos hablando por varias semanas acerca de la vida en el Espíritu y lo que es el fruto del Espíritu. No, en Gálatas 5 no dice los frutos del Espíritu en plural, no. Muy claro que dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, y ahí están los 9 pedazos de ese fruto, preciosos. Y te hemos compartido de que el fruto del Espíritu, que es el resultado de la vida del Espíritu, y también los dones del Espíritu que encontramos en 1 Corintios capítulo 12 y en otras partes del Nuevo Testamento. Tanto el fruto del Espíritu como los dones del Espíritu, Dios en su eterno propósito para su reino nos ha dado el fruto del Espíritu, en la vida del Espíritu, y los dones del Espíritu para el servicio común. En otras palabras, para servirnos uno al otro. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando tú examinas cómo es que Jesús amó, pues lo que Jesús más hizo fue que sirvió al prójimo. Cada día él demostró el amor de Dios, el amor del reino, la eterna ley del amor del reino. Jesús lo demostró porque mañana, mediodía, tarde y noche, él siempre estaba sirviendo al prójimo, sirviendo. Algunos los sanó, otros los libró de demonios y de espíritus malos. Otros les dio aceptación y amor, les dio identidad, les dio consuelo, alimentó. ¿Qué no hizo Jesús? Entonces él dice en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y lo que yo te estoy sometiendo a considerar es que para tú amar a tu prójimo, tú necesitas el fruto del Espíritu. Tú necesitas el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, el dominio propio. Todo eso, el fruto del Espíritu. Y también el Espíritu Santo te da dones para que con esos dones tú puedes servir a tu prójimo en amor. Es triste ver lo que el cristianismo religioso ha hecho con los dones del Espíritu. Han tomado los dones del Espíritu y los han convertido en posiciones, en títulos. Los han convertido, como lo llaman, en ministerios. Yo tengo un ministerio profético. Yo tengo un ministerio de sanidad. Yo tengo un ministerio de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Yo tengo un ministerio de administración. Yo tengo un ministerio de... Y entonces se adueñan del don y entonces también se autonombran con títulos.
Y de ahí para abajo hay algunas otras barbaridades que en el ámbito religioso es muy común hoy en día. El mercadeo de los dones del Espíritu es una abominación como se está llevando a cabo hoy en día. Abiertamente. Ven, trae una ofrenda de $100 y te voy a dar una profecía. O si trae una de 1,000, te doy una profecía más grande. Ven, trae una ofrenda para que seas sanado. Ven, entonces están usando, usurpando el propósito de Dios con los dones espirituales. Y la razón por qué muchos son engañados y hechizados con ese tipo de espíritu es porque no hay entendimiento de lo que la palabra enseña acerca del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu. Antes de que tuviésemos el descanso de fin de año, yo empecé a compartir con ustedes en 1 Corintios capítulo 12. Así que vamos a ir allí hoy otra vez, repasar un poquito de lo que ya hemos compartido y mañana y pasado y esta semana vamos a estar hablando mucho acerca de 1 Corintios 12 y el propósito de los dones del Espíritu. Pero hay que tener muy claro lo que dice 1 Corintios 12 en el versículo 4, en el versículo 5 y el versículo 6. Hay que tener muy claro entendimiento. Esa es la base, ese es el fundamento de los dones del Espíritu. Así que miremos de nuevo esta noche 1 Corintios capítulo 12 y vamos al versículo 4 primeramente. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En otras palabras, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y dirigido por Dios a instruir a la eclesía de Corintios, porque esta carta es a los corintios, para que ellos tengan entendimiento por qué el Espíritu Santo distribuye dones, por qué el Espíritu Santo le da diferentes dones a diferentes personas. Y entonces Pablo establece una base aquí y dice, hay variedad, hay muchos dones, hay dones diferentes, pero hay un solo espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo es el mayordomo de los dones espirituales. El Espíritu Santo es el único que tiene autoridad para distribuir los dones del Espíritu cuando Él siente y cuando Él desee, como Él quiera. Él es el único que puede hacer eso, no ningún hombre. No porque un hombre tenga un título de apóstol o de profeta o lo que sea, o pastor o lo que sea, o obispo o avispa, yo no sé todo lo que hay hoy en día, porque tiene ese título, que él tiene el derecho para entonces distribuir los dones del Espíritu. Y eso se ve hoy muy común, es triste. Eso es muy común hoy en día. Se para un hombre porque tiene un título y está ahí arriba y dice, ahora todo el que quiera ser profeta pase al frente, que yo voy a imponer manos sobre él, le voy a impartir el don profético o voy a impartir el don de sanidad o voy a... terrible. Yo recuerdo en el principio de la década del 90, me invitaron a ir a un país en Centroamérica a un aniversario de un ministerio que ellos, una organización que estaban en varios países en Centro y Suramérica, y me invitaron a ser uno de los predicadores del aniversario. Y yo fui allí a enseñar acerca del reino y el orden del reino. Pero mientras estuve allí me di cuenta que anunciaban, mañana a las 9 de la mañana en tal lado del edificio van a haber unos talleres y si tú quieres el don de sanidad, vete allí, que ahí hay personas que tienen el don de sanidad y te lo van a impartir y te van a enseñar cómo tener el don de sanidad. Si tú quieres tener el don profético, vete a tal salón porque ahí van a haber profetas y profetisas que te van a enseñar cómo profetizar y te van a impartir el don profético. Y si tú quieres... Y yo estaba sentado ahí, yo oía eso y decía, pero qué barbaridad, qué atrevimiento
de un ser humano cogerse lo que no le corresponde. Aquí bien claro dice, hay variedad de dones, pero es un solo espíritu, y un poquito más adelante va a ser más claro aquí 1 Corintios 12 acerca de quién es el que da los dones y cuándo los da y cómo los da y por qué los da. Y es el Espíritu Santo, no un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un Juan de los Palotes que tiene un problema de identidad e inseguridad y quiere hacerse que es el grande, y él se ha autonombrado, se ha puesto un título y ahora está distribuyendo y enseñando, imponiendo manos, impartiendo dones. No, eso es hechicería. Eso viene del reino de la tiniebla. Eso no es el orden del reino de Dios. Y eso es lo que Pablo está escribiendo aquí en 1 Corintios 12. Y dicho sea de paso, una de las razones por qué Dios instruyó al Espíritu Santo a inspirar a Pablo a escribir este capítulo es porque en la eclesía en Corintio había mucho desorden con los dones. Había mucho desorden, entonces había que traer orden. Entonces Pablo por eso los está instruyendo. Vuelvo a leer el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mira lo que dice ahora el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora nos pone al Señor, a Cristo, el Rey de Reyes, como la autoridad. Eso es el propósito, el Señor. Ahí el Señor tiene ese nombre porque es autoridad. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él es el que tiene autoridad de cómo estos dones van a ministrar. La palabra ministerio significa servir. Eso es otra cosa que el pueblo de Dios no entiende, porque el mundo religioso cristiano ha usado una palabra muy comúnmente usada, que es la palabra ministerio, y lo aplican a lo que yo hago. Si yo predico, tengo un ministerio de predicación. Si yo enseño, tengo un ministerio de enseñanza. Si tengo oro, tengo un ministerio de intercesión. Tengo un ministerio, porque es el mal uso de esa palabra. Cuando Jesús comenzó a llevar a cabo el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra, Él lo primero que dijo fue: yo no vine a que me sirvan, sino yo vine a servir. Y la palabra allí en el griego donde Jesús dijo eso es la misma palabra que se encuentra aquí en 1 Corintios 12, versículos 5, donde está la palabra ministerio. Es la palabra servir. En el reino, Dios tiene una gran prioridad en su reino, y es que los ciudadanos de su reino, los miembros de la familia espiritual del reino de Dios, nos sirvamos unos a los otros. Para yo servirte a ti, yo no tengo que tener un título. Para yo servirte a ti, yo no tengo que tener un ministerio. No, es algo como, es parte de ser ciudadano del reino de Dios. Es el gozo de poder servir. Entonces, Dios, por medio del Espíritu Santo, ha dado dones para que con esos dones podamos servirnos unos a los otros. Hoy en día, si alguien, por ejemplo, en una congregación local ayuda en el estacionamiento para estacionar los carros, dicen que ese hermano tiene un ministerio estacionando los carros y está sirviendo a Dios estacionando los carros. El que limpia el edificio tiene un ministerio de limpieza y está sirviendo a Dios. De igual forma, el que ministra a los niños, o el que ministra a los jóvenes, entonces a todos le han puesto ministerio. Y no me malentiendan, yo no estoy en ningún momento diciendo de que hay algo equivocado en esas funciones. No.
Esas funciones son muy buenas y es muy lindo cuando alguien quiere servir en esas funciones, pero eso no es un ministerio. Eso no tiene nada que ver con servir el propósito eterno de Dios, que es el servirnos unos a los otros, lo que es la expresión del amor del uno al otro. Dios ha dado el fruto del Espíritu en la vida del Espíritu y ha dado los dones del Espíritu por medio del Espíritu Santo para el bien común, para servirnos unos a los otros. Mira lo que hizo Jesús. Por eso es que Jesús en Juan 13, versículo 34, él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora piensa un momento, ¿cómo es que Jesús amó? Piensa, ¿cómo es que Jesús amó? ¿Sabe cómo amó Jesús? Sirviendo al prójimo, sirviendo al prójimo. Cuando él servía al prójimo con sanidad, era servir. Cuando libraba a un endemoniado, era servir. Cuando le traía vista al ciego, era servir. Cuando alimentó a los que tenían hambre, era servir. Cuando iba a la casa del desechado, era servir. Cuando traía aliento a una familia, era servir. Entonces, Jesús lo que hizo fue que él usó los dones para servir al prójimo, para amar al prójimo. Por eso él dijo: un mandamiento nuevo os doy, basado en la ley eterna del reino, que es la ley del amor. Él dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. El cristianismo religioso ha torcido todo. Y por el ego religioso y porque todo es para los reinos de ellos mismos. El pastor, el apóstol, la organización quiere su propio reino. Entonces te dicen a ti: ven, vas a servir al Señor en este ministerio haciendo esto. No, 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 no. El servir al reino es cuando tú sirves a tu prójimo. El amar a tu prójimo es cuando tú usas los dones que el Espíritu te da para servir al prójimo. De esto voy a hablar más específica y más prácticamente mañana en la noche y pasado, de acuerdo a lo que nos enseña en 1 Corintios 12. Pero antes de terminar, que ya se me está acabando el tiempo, tenemos que leer el versículo 6. Estos 3 versículos son poderosísimos. Y yo he escuchado muchas prédicas y muchas enseñanzas sobre los dones espirituales y libros que han escrito, pero nunca nadie enseña sobre el versículo 4, 5 y 6 de 1 Corintios 12. Y es la base, es el fundamento. Versículo 4, variedad de dones, pero un solo espíritu es el que los da, los distribuye, es el mayordomo, un solo espíritu. Muchos servicios, ministerios, sirviendo con los dones, sirviendo a en diferentes formas, pero la cabeza y el rey, la autoridad de ese servicio es Cristo, no el pastor, no el apóstol, no el profeta, no la denominación ni la junta que se junta, que nada junta. Es el Señor Cristo Jesús, Rey. Él es la autoridad de ese don que está sirviendo al prójimo. Y el versículo 6 entonces dice algo poderoso. Y hay diversidad de operaciones. Ahí la palabra operaciones también es efectividad. Y hay diversidad de efectividad o operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. En otras palabras, el Espíritu Santo lo distribuye los dones. Cristo como Rey es el Señor, es la autoridad de esos dones cuando están siendo usados en el bien común. Pero el que le da el poder para que tenga efectividad ese don es Dios, el Padre, el Padre. Hay que estar conectado íntimamente con el Padre, que es la fuente del poder, con la autoridad y el señorío de Cristo, que es el que dirige y le da la autoridad al don, y con el Espíritu Santo, que es el que lo distribuye.
Antes de terminar, un minuto me queda. Déjame leerte el versículo 7 y 8 de 1 Corintios 12. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Ve? Ahí está muy claro. Y más claro más adelante. A cada uno, o sea, a ti y a mí, el Espíritu Santo nos da dones. ¿Para qué? Para que yo me ponga un título, para que yo anuncie el don y el ministerio. No, bien claro lo dice. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es para el servicio al prójimo, el bien común. Versículo 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Te decía ahorita que en la década, al principio del 90, yo fui a Centroamérica a un congreso y allí estaban diciendo los que estaban allí, vayan al taller tal para que le enseñen cómo ser profeta, para que le enseñen cómo fluir el don de sanidad, para que liberación y tal. Una abominación religiosa. Y yo te estoy hablando de algo que yo fui testigo en la década del 90, a comienzos, se pone el año 92 por ahí. Hoy en día es peor. Hoy en día eso es lo que hacen la mayoría de los ministerios, eso es. Y los apóstoles, los profetas, eso es lo que hacen, se lo pasan yendo de país en país, que impartiendo y ungiendo y declarando una barbaridad. ¿Por qué? Porque no ha habido entendimiento del orden del reino de acuerdo a la palabra de Dios. Mañana en la noche vamos a hablar de una forma más práctica acerca de el bien común, la distribución de los dones, más específico algunos de los dones. Nos vemos a las 7:30 hora central de Estados Unidos mañana en la noche. No olviden que todos son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Vayan ahí, cuando abre, vaya donde dice videos y ahí están todos los videos de todo lo que hemos enseñado en los últimos meses en esta programación, El Dios Desconocido. Hasta mañana, son bendecidos.